Yo utilizaba este video para explicar y para hablar acerca de la estabilidad en sistemas eléctricos de potencia. Ante la ocurrencia de una gran pérdida de generación o de una gran pérdida de carga. Este video sirve para hablar de estabilidad, entendiendo que la estabilidad de un sistema es su capacidad de volver a un estado estable, a un estado de equilibrio posterior a la ocurrencia de una perturbación. O en el caso de que esté operando en condiciones estables, estamos hablando de que ese sistema se encuentra en equilibrio. Ahora, el balancín, la balanza u otros ejemplos que de pronto hayan visto tienen un problema. Digamos, en el caso del balancín que estaba mostrando hace un momento, tenemos un sistema donde el único punto de equilibrio se logra a 60 Hz. Lo cierto es que podemos alcanzar un punto de equilibrio diferente a 60 Hz. Ojo, y aquí hay que dejar claro que todos los sistemas de control y todos los esquemas de protección están ajustados o diseñados de forma tal que posterior a la ocurrencia de la perturbación o posterior a la operación de estos esquemas de protección, el sistema se estabilice en una frecuencia de 60 Hz o muy cercana a 60 Hz, porque eso facilita el proceso de recuperación, facilita el proceso de operación de ese sistema una vez que ha ocurrido la perturbación. Pero es posible que el sistema se estabilice en una frecuencia diferente a 60 Hz. Vean que es posible alcanzar una condición de equilibrio en el momento en el que hemos perdido un porcentaje de generación importante dentro de nuestro sistema, una vez que se alcanza una frecuencia de, en este caso, que es un ejemplo general, son 58 Hz, pero la frecuencia puede estabilizarse en cualquier otro valor de frecuencia. El caso contrario también puede ocurrir, que digamos que tenemos un evento a nivel de generación que disparan unas líneas que alimentan N subestaciones y por lo tanto el equivalente para el sistema es que se haya perdido un gran porcentaje de carga. También podemos alcanzar una nueva condición de equilibrio en una frecuencia diferente a la frecuencia de 60 Hz. ¿Esta es la condición deseada? No. Recordemos que los sistemas de protección y los sistemas de control están allí para llevar el sistema nuevamente a 60 Hz. Pero es posible que en algún momento una de las etapas de los esquemas falle. Digamos que la desconexión de carga no fue suficiente porque hubo una carga que no se desconectó en el momento en el que debía desconectarse. En ese momento, al desconectar menos carga de la que el sistema necesita desconectar para alcanzar 60 Hz, es posible que la frecuencia se estabilice en algún otro valor. Vean este ejemplo de una frecuencia de un evento real. En este caso, la frecuencia se estabilizó alrededor de 61 Hz. Lo siguiente que pasó fue un apagón total. ¿Y por qué? Porque la frecuencia de estabilización se ubicó por encima de la frecuencia de disparo de las unidades generadoras. Posterior a que se cumpliera el tiempo de retardo o el tiempo de ajuste que tenía la protección, las unidades generadoras que estaban conectadas en ese momento finalmente dispararon. ¿Por qué ocurrió ese blackout? Digamos que el sistema se puede estabilizar en un valor de frecuencia diferente a la frecuencia nominal. ¿Cuál es la idea? Que esta frecuencia de estabilización sea lo más cercana posible a la frecuencia nominal del sistema.
Si esta frecuencia se aleja de la frecuencia nominal, las unidades generadoras tienen que desconectarse para proteger a los generadores del daño que pueden sufrir por operar a frecuencias anormales. Eso en primer lugar. Adicionalmente, si la frecuencia de estabilización es muy diferente a la frecuencia nominal, lo más probable es que el control de frecuencia sea manual, porque los sistemas de control tienen un rango en el cual van a estar operando. Una AGC tiene un rango en el cual va a estar operando. Por encima o por debajo de esos valores donde él puede operar, la operación o el control de frecuencia va a ser un control manual. Por eso es que los esquemas deben llevar la frecuencia lo más cercano a 60 Hz una vez que operan, o a 50 Hz. ¿Qué es lo otro? Podemos tener en los transformadores, por ejemplo, un sobreflujo magnético. Recordemos que el flujo magnético dentro del núcleo del transformador depende directamente de la relación entre el voltaje y la frecuencia. Siendo así, vean que ahora debemos cambiar un poco el modelo del balancín, que si bien nos funciona para hablar del equilibrio entre la carga y la generación, le falta un poco de la dinámica del sistema, porque es posible que el sistema pueda estabilizarse a una frecuencia diferente de la frecuencia nominal. No solamente el hecho de que la frecuencia se estabilice en otro punto puede llevarnos a una condición de pérdida total del sistema, sino que también es posible, y podemos verlo en el evento de Argentina del 2019, que involucró también a Uruguay, si la frecuencia no logra alcanzar este valor cercano a la frecuencia nominal de forma rápida, van a dispararse igualmente los generadores. O sea, no solamente el hecho de que la frecuencia se estabilice en un valor diferente de la frecuencia nominal nos puede llevar a un apagón, sino que también el hecho de que esa frecuencia tarde en alcanzar esa frecuencia nominal también nos puede llevar a un apagón. Porque recordemos que los ajustes de frecuencia, los ajustes de los relés de frecuencia, tienen no solamente el valor de la frecuencia absoluta en la que deben desconectarse, sino que tienen un tiempo. Eso quiere decir que nuestros generadores se van a desconectar después de un tiempo en el que la frecuencia se encuentra por debajo de ese valor de ajuste. Si nosotros tardamos, o bueno, si nosotros no, si tarda mucho tiempo la frecuencia en subir, en alcanzar nuevamente esos valores de operación normal, lo que va a ocurrir es que se van a desconectar los generadores y en la medida en que se vaya desconectando los generadores, vamos a tener más probabilidades de tener una pérdida total de sistema. Recordemos que o pensemos que cuando nosotros hablamos de mantener un sistema operando, aún en condiciones de emergencia, después de una perturbación importante, de lo que estamos hablando es de mantener la mayor cantidad de generadores posibles conectados a la red. Porque en la medida en que los generadores sigan conectados a la red, tenemos mayores probabilidades de que el tiempo de recuperación sea cada vez menor. En el momento en que un generador sale de servicio, el arranque de ese generador implica unos tiempos adicionales, sobre todo si estamos hablando de generación térmica. Tenemos unos tiempos propios de arranque y de preparación de esa máquina antes de volverla a poner en servicio. Esos tiempos pueden llegar incluso, no sé, entre 4, 5, 6, 8 horas, dependiendo, por supuesto, del tiempo que estuvo desconectada de la red y de la propia dinámica de esa máquina. Lo cierto es que si nuestros generadores se desconectan, los tiempos de recuperación de ese sistema, los tiempos de recuperación de la carga van a ser mayores porque tienen que involucrar además el arranque de los generadores. Es importante además la revisión de estos esquemas de actuación por sobrefrecuencia o por baja frecuencia y sobre todo ahora que estamos viendo la incorporación cada vez más de generación no convencional, que ahora no tiene este concepto de inercia o variación de frecuencia. ¿Cómo analizamos un evento de esta naturaleza? Es algo de lo que también está
descrito en el libro de análisis de fallas,